los domingos que estamos realizando con Concepto de Medicina, vamos a seguir conversando respecto a preguntas tipo que vienen en los exámenes de ENAM, ¿ok? Puntualmente en el tema de estadística y epidemiología. Entonces, tal como dice el nombre, vamos a disecar cada una de estas preguntas con el objetivo de que ustedes, cuando lean dicha pregunta en el examen, no se les complique y ustedes puedan optar por la clave que sea la correcta, ¿ok? Sí hay algunas preguntas que tienen algunas particularidades. Resulta de que, bueno, y esto hay que ser claro, ¿no? Resulta de que hay algunos términos, incluso de que en el ENAM no son bien preguntados cuando uno realiza preguntas en tema de estadística y epidemiología. Y no solamente eso sucede en dichos temas, sucede en cualquier otro de los temas o de las ramas de cirugía, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, ¿no? Entonces, voy a dar algunos ejemplos también de esos tipos de preguntas en donde ustedes van a estar obligados a leer las claves para responder la pregunta. Porque va a suceder de que van a leer la pregunta y no van a entender qué es lo que están preguntando. Pero ya con las claves ustedes ya pueden tener la noción de qué es lo que se les está solicitando responder. ¿Ok? Hay que adecuarnos así. Lamentablemente las preguntas ya están realizadas, están hechas de tal forma, entonces lo único que nos queda es tratar de dar ese giro para poder tener la respuesta correcta. Bien, entonces vamos a empezar. Una de las preguntas que hacen ya en el tema de ENAM es ver qué tipo de variable es determinada, qué tipo de variable, qué escala de variable es determinada opción. En este caso, aquí están preguntando por la variable edad. Bien, aquí se está haciendo la pregunta por la variable edad. Bien, entonces nosotros tenemos ahí la respuesta de dicha clave. Aquí están preguntando por la escala de medición que se utiliza para clasificar a la variable edad. Voy a poner aquí mi puntero. Listo. Entonces, aquí estamos hablando de la variable edad y nos piden qué escala de medición se está utilizando con dicha variable. Si bien la respuesta ya figura ahí, tal como todos están apreciando, tenemos que entender el trasfondo de cómo llegar a esta clave. Cuando a ustedes le preguntan por escalas de medida, ¿ok? Las escalas de medida de las variables son 4. Nominal, ordinal, intervalo y de razón. Estas son las 4 escalas de medida. ¿Ok? Dentro de estas 4, la de rojo y la de azul son escalas de variables categóricas o también llamadas variables no numéricas. Un ejemplo de variable no numérica, tenemos ahí el sexo. El sexo puede ser masculino o el sexo puede ser femenino. No hay un orden de cuál es el mejor sexo que otro. No existe ese orden. Simplemente estamos nombrando una cualidad y a eso se le clasifica como escala nominal de esta variable. ¿Ok? Luego tenemos otro tipo de escala. La edad, justo es por la pregunta que nos están realizando. Y nos dicen que la edad está clasificada como juventud, madurez y senectud. Por lo tanto, estoy poniendo acá juventud, madurez y senectud. ¿Ok? Nosotros de por sí, ya leyendo esta variable, nos damos cuenta que existe una escala de edades. ¿Ok? Una escala numérica, ¿no? Una escala de edades. Esta escala es la juventud, está en el punto más
bajo desde el punto de vista de conteo numérico, le sigue la madurez y finalmente la senectud. Entonces nosotros podemos establecer un orden con dichas categorías de la variable edad. Por lo tanto, es que decidimos clasificar a la variable edad como una variable de escala ordinal. Y es así que decidimos realizar el marcado de la opción B. ¿Ok? Tengo que hablar de las otras tipos de escalas para que ustedes también entiendan, porque tenemos una opción de intervalo. Sí pediría, por favor, que los que vayan ingresando pongan en silencio su micro para no hacer interferencia. Tenemos acá otra, miren, la de intervalo, el peso. El peso, una persona puede pesar 59.4 kilos. Otra persona puede pesar 70.8 kilos. Y así miles y miles y miles de opciones. Hasta la última persona que puede pesar 88.3 kilos. ¿Se dan cuenta de que el peso tiene decimales? Cuando la variable tiene decimales, a eso le vamos a llamar escala de intervalo. Y nos damos cuenta también de lo siguiente. Voy a poner acá mi opción de puntero. Listo. Estas dos son escalas de variables categóricas. ¿Ok? Estas dos son escalas de variables categóricas. Y estas dos son escalas de variables numéricas. ¿Ok? Y una escala de razón. Por ejemplo, el número de hijos. ¿Qué quiere decir de razón? De razón estamos hablando que existe un número real del número de hijos que uno pueda tener. Por ejemplo, una persona puede decir que tiene un hijo. Otra persona puede decir que tiene 2 hijos. Una persona puede decir que tiene 10 hijos. ¿Ok? Lo que les mencioné hace un momento, por favor, si pueden apagar los micros, porque estoy sintiendo interferencias. Ok, listo. Entonces, la escala de razón explica un número puntual irreal, un número puntual y un número real de números que existen en una determinada variable, para el caso de hijos. Uno no puede decir que tiene 1 hijo y medio. Uno no puede decir que tiene 2 hijos y medio. O tienes 1 o no tienes ninguno. ¿Ok? Acá vamos a hacer una pequeña modificación. En el tema de intervalo, no pongamos la variable peso. En el tema de intervalo, aquí una rectificación. Ahorita que lo estoy ya analizando con mayor detalle, me doy cuenta de que mejor cambiemos la variable intervalo por la variable de temperatura. ¿Ok? ¿Por qué hago este cambio? ¿Por qué hago este cambio? Hago este cambio porque por ejemplo, ahora dependiendo del lugar del país en donde ustedes se encuentren, puede ser de que ustedes se encuentren a 15, 20, 25, 30 grados centígrados. Como también puede ser de que hay alguna persona, no sé, pues que se encuentre en una de las partes más frías de Ancash o en una de las partes más frías de Puno. Entonces, la temperatura puede ser que se encuentre en 0 grados centígrados, ¿no? Pero esos 0 grados centígrados explica ausencia de temperatura. 0 grados centígrados en Kelvin es otra medición. En Fahrenheit es otra medición. Por lo tanto, cuando nosotros clasificamos a una variable como de intervalo, tenemos que tener en consideración que
el 0, si uno tiene un valor 0, el valor 0 es relativo. ¿Ok? Quiere decir de que decir 0 grados centígrados no indica ausencia de temperatura. Sin embargo, el decir acá que la persona tiene 0 hijos, el decir 0 hijos implica ausencia de la variable de interés. Por lo tanto, esas son las dos escalas numéricas. La de razón tenemos un 0 absoluto, voy a ponerlo así acá, voy a aprovechar esto. La de razón tenemos un 0 absoluto, y en la de intervalo tenemos un 0 relativo. Ejemplos de variable de razón, el número de hijos. Ejemplos de variable de intervalo, aquí hemos cambiado a temperatura. Esa variable se ajusta mejor a una variable de intervalo donde el 0 es relativo. Por lo tanto, nosotros podemos tener aquí 17, ¿no? Vamos a ponerla acá. Te puedes ponerle 18 grados centígrados de temperatura. Aquí podemos tener 23 grados de temperatura centígrados. Aquí podríamos tener ya uno de los lugares más calientes del mundo que existen, ¿ah? Podríamos tener 50 grados centígrados de temperatura, ¿no? Eso ya se encuentra en el sector del Medio Oriente, en el sector africano. Hay lugares en donde hasta ese punto pueden llegar la temperatura, y obviamente hace inviable de que una persona pueda estar expuesta al calor a pleno mediodía, ¿no? Entonces, ya nos damos cuenta que hay una especie de gradación incluso entre una variable nominal y una variable de razón. Al ser una variable de razón, ustedes acá pueden aplicar multiplicación, pueden aplicar división, pueden aplicar suma, pueden aplicar resta, pueden aplicar potencia. ¿Ok? Mientras ustedes van descendiendo, las opciones de cálculos matemáticos que puedan realizar disminuyen. Por ejemplo, en la nominal, ustedes solamente pueden hacer un conteo, ¿no? Pueden contar cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay. Y ese conteo lo pueden expresar como un valor absoluto o como un porcentaje. No pueden hacer más. ¿Pueden calcular potencia de masculinos? No. ¿Pueden calcular resta de masculino menos femenino? Solamente pueden calcular cuántas personas hombres hay, cuántas personas mujeres hay y sacar el porcentaje de cada uno. ¿Ok? Entonces, la clave, la variable edad que están preguntando aquí, ¿ok? Se clasifica como juventud, madurez y senectud. ¿Ok? Uno dice, la variable edad es una variable numérica. Un momento, ¿cómo te la están presentando en el trabajo? ¿Cómo te la están presentando en la pregunta? Entonces, al inicio uno piensa en numérica, pero aquí te la están presentando en categorías. Por lo tanto, si te la están presentando en categorías, esta variable edad pasa a ser una variable categórica en escala ordinal, por lo que les acabo de explicar acá. Así que ojo con eso que les estoy diciendo. Tengan cuidado porque si les presentan una variable numérica, como están viendo acá, pero en la opción de pregunta no les dan un valor numérico o no les dan una pista que les permita constatar de que esta variable es numérica, entonces ustedes se tienen que restringir puntualmente a los que le dan en la pregunta. Esta variable no es numérica, es una categórica, dividida en un orden de juventud, madurez y senectud. Opción B, respuesta escala ordinal. Bien, entonces hemos terminado con la primera pregunta. Voy a continuar con la siguiente.
Miremos acá. Estamos ahora en el tema de historia natural de la enfermedad. ¿Ok? Hay una clasificación. Hay una clasificación que ustedes tienen que tener muy en consideración. Si las preguntas que tengan no hay ningún problema, lo pueden ir escribiendo en el chat y cuando haya la oportunidad, yo lo leo y lo puedo y le respondo. ¿Ok? Así que vayan escribiendo las preguntas que deseen. Bien, entonces, para esta siguiente pregunta, les están realizando la historia natural de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros tenemos el conocimiento, ¿no? De que una persona que está enferma tiene que infectarse, ¿no? Tiene que contagiarse por el virus, por la bacteria, ¿no? Muchos de nosotros actualmente puede ser de que estemos con el bacilo de Koch, ¿no? Con el bacilo de tuberculosis en nuestro organismo. Pero eso no quiere decir de que nosotros estemos enfermos, porque tenemos nuestro sistema inmune que nos está protegiendo, ¿no? Entonces todos conocemos que existe una etapa en donde la persona se encuentra sin el organismo en su interior. Tenemos una etapa en donde la persona ya ingresó el organismo, la bacteria, el virus a nuestro cuerpo y no genera enfermedad, no genera síntomas. Tenemos un momento en donde empieza a generar síntomas. Tenemos un momento en donde luego de hacer esos síntomas tenemos un proceso de recuperación, ¿no? Podemos recuperarnos de esa enfermedad. Puede ser que la enfermedad haya sido muy fuerte y nos dejen secuelas, ¿ok? Nos dejen secuelas, lo que nadie desea, ¿no? Alguna especie de incapacidad. O puede ser de que ya se convierta en una enfermedad de por vida, como es la hipertensión arterial, ¿no? Es una enfermedad de por vida donde una persona tiene que controlarse diariamente, cada cierto tiempo, su presión arterial y tomar diariamente y religiosamente sus medicamentos, ¿no? Esa vendría a ser la etapa de cronicidad. O puede ser que ocurra el desenlace fatal, ¿no? Como vendría a ser la muerte. Entonces, Lebel y Clark, ¿ya? Que tienen sus libros desde el año 1900 y pico aproximadamente, ellos han hecho esta clasificación. Y ojo, aquí les están preguntando puntualmente por la clasificación de Lebel y Clark. ¿Ok? Así de que tenemos la obligación de repasar esa clasificación. Y acá les muestro una imagen en donde para Lebel y Clark existe un periodo prepatogénico. Existe un periodo patogénico. En ese periodo patogénico donde, por decir, el bicho ya está en nuestro cuerpo, podemos hacer una enfermedad asintomática, como por ejemplo en el tema del SARS-CoV-2, ¿no? Sabemos de que un buen porcentaje de personas hacen la enfermedad asintomática, ¿ok? O como en el caso de, ¿qué les puedo decir? En el hipotiroidismo tenemos una etapa subclínica, ¿no? Que se le llama hipotiroidismo subclínico, en donde se encuentra elevada la TSH, pero se está compensando el T3 y T4. Entonces, tanto la etapa sintomática como la etapa subclínica. ¿Qué quiere decir subclínico? Que tienes cambios moleculares dentro de tu cuerpo, pero esos cambios moleculares no se expresan en tu manifestación sintomática. Muchos de nosotros en algún momento podemos haber estado con el SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo y nos diagnosticaron mediante una prueba molecular, ¿no? Mediante el PCR o mediante la prueba lab. Pero nunca hicimos los síntomas. Entonces, somos asintomáticos. El subclínico, para el ejemplo de los pacientes que son hipotiroideos, clásica es el hipotiroidismo subclínico, en donde ya hay cambios moleculares, bioquímicos en tu organismo. La TSH está elevada.
pero el T3 y el T4 se encuentran en valores normales, o sea, está compensado. Por lo tanto, si el T3 y el T4 está compensado, el cuerpo no hace manifestación sintomática de la enfermedad. A eso se le llama etapa subclínica. Para Lebel y Clark, la etapa sintomática y la etapa subclínica es parte del periodo patogénico. También es parte del periodo patogénico cuando ya hacemos síntomas, ¿no? En el caso de hipotiroidismo, el periodo sintomático o clínico es cuando hay una notoria aumento de peso en las personas hipotiroideos, hay un crecimiento, ¿no?, de la glándula tiroides, hay un bocio, hay una sequedad de la piel, ¿no? La persona tiene frío, la persona puede hacer bradicardia, la persona puede también tener mucho sueño. Entonces, eso ya es la etapa clínica, ¿no? En el caso de una persona con hipotiroidismo. Y luego de que esa persona pase el periodo patogénico, hay un periodo postpatogénico, en donde la persona se recupera, la persona queda incapacitada, la persona queda con la enfermedad de por vida, o el desenlace fatal que la persona muere. Entonces, horizonte clínico, según Lebel y Clark, es tanto el periodo patogénico como el periodo postpatogénico. Ya teniendo bien en claro este esquema en nuestra cabeza, acá nos preguntan, excepto, ¿qué no pertenece al esquema de la historia natural de la enfermedad según Lebel y Clark? Entonces ustedes dicen lo siguiente, bueno, eso sí tienen que tenerlo en su cabeza, porque si no lo tienen en su cabeza les va a ser complicado. Entonces, ¿horizonte clínico se encuentra? Sí se encuentra horizonte clínico. ¿Periodo prepatogénico hay? Sí hay periodo prepatogénico. ¿Periodo patogénico hay? Sí hay periodo patogénico. ¿Etapa subclínica hay? Sí hay etapa subclínica. Según Lebel y Clark, ¿qué denominación no está incluida en este modelo? La denominación periodo de infectividad. Por lo tanto, estas son claves que no deben de fallar. Muy bien. Ya. Respecto a la pregunta anterior, me dicen, para escalas como Glasgow, Apgar, etcétera, ¿se debía de razón u ordinales? Ya, miren. Una cosa es que ustedes se encuentren, bueno, acá la pregunta que me está haciendo su compañero Ricardo, ustedes cuando les tomen preguntas de ENAM, o sea, yo acá tengo dos respuestas que darles. Es muy diferente dar un examen a plantear una investigación, ¿ok? Como se habrán dado cuenta, si a mí me preguntaban en primera instancia, ¿qué escala de medición es la edad? ¿No? Yo diría, ¿cómo lo quieres medir? ¿En años? ¿En meses? En años. Ah, ya. Entonces, bueno, si lo quiero medir en años, yo digo, bueno, la variable edad es una escala ordinal. Es una escala, perdón, nominal, ordinal, interval, es una escala de razón, porque el cero es absoluto. O sea, quiere decir de que si tú estás especificando que la edad es en años, ¿no? Entonces 0 años es ausencia de edad. ¿Listo? Por lo tanto, yo podría decir que la edad tiene una escala de razón. Pero depende mucho cómo te la preguntan en el examen. Aquí me están haciendo la escala, aquí me están preguntando por la escala de Glasgow. ¿Ya? Aquí me están preguntando por la escala de Glasgow. Bien. Habría que ver cómo te la plantean. Porque si a mí me dan la opción de yo hacer un trabajo de investigación teniendo en consideración la escala de Glasgow, ahí yo les tengo que dar un poquito más de razonamiento estadístico epidemiológico. La escala de Glasgow sabemos de que va de 3 a 15, ¿no? Y es diferente decir, por ejemplo, si yo les digo, miren chicos, ahorita yo me encuentro con un Glasgow en 15.
ustedes dicen, genial, el doctor está bien despierto, está con todas las pilas para poder hacernos la explicación de la clase, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si yo les digo, chicos, miren, ahorita me acabo de levantar, ¿no? Como que no estoy, como que estaré en mi Glasgow 10, 11 aproximadamente, ¿no? Entonces, para ustedes, para nosotros que tenemos ese conocimiento médico, sabemos de que hay una diferencia entre tener Glasgow 15 y Glasgow 14. Hay una diferencia entre tener Glasgow 14 y Glasgow 13. Por lo tanto, para Glasgow, yo diría que es una variable de tipo ordinal, porque hay un orden establecido. Más que un número puntual, el decir, yo tengo Glasgow 14, yo tengo Glasgow 15, es una característica propia del estado mental de la persona, del estado consciente de la persona. Entonces, hay variables de que se van a expresar como número, pero el trasfondo teórico da para otro tipo de escala. Por ejemplo, es Glasgow. El Glasgow yo lo pondría como una escala de tipo ordinal. ¿Ok? Como una escala de tipo ordinal. Muy bien. Pero, nuevamente les digo, depende cómo les hagan la pregunta. En el tema del APGAR, ahí sí estoy un poquito oxidado, les juro. No, APGAR 5, ¿no? Bueno, claro, APGAR 5 al minuto 5, después algo de 10, ¿no? Si no me equivoco, de verdad, estoy un poquito oxidado en esa parte de ahí. Pero si no me equivoco es APGAR 5, ¿no? A los 3 minutos, a los 5 minutos, etc. Bien, entonces, de igual forma, el APGAR. En el tema del APGAR, para ustedes es distinto decir, tiene un APGAR de 8 que un APGAR de 5, ¿no? Son valores numéricos expresados en categorías. ¿Ok? Entonces, el trasfondo teórico para APGAR, yo también lo pondría como escala de tipo ordinal. Muy bien. Pero, ojo, esa es la pregunta. Si ustedes me hacen la pregunta desde el punto de vista, quiero hacer un trabajo de investigación, quiero hacer un estudio científico, etc. Pero no les van a poner, en temas del ENAM, no les van a hacer la vida imposible en este tipo de preguntas. Van a hacer lo más claro para que la respuesta no tenga, digamos, ese tipo de confusiones. Así que para el tema del ENAM, ríjanse a lo que les preguntan. ¿Ok? Lean bien la pregunta, tan igual como leímos acá la pregunta anterior, y nosotros inicialmente decíamos, la variable edad es una variable numérica. Pero ¿cómo la están expresando? Mira, la están expresando en categorías, en juventud, en madurez, en senectud. Entonces, ya la opción de respuesta cambia. Ya la opción de marcar ya se modifica. ¿Por qué? Porque en las preguntas del ENAM te van a ser bien puntuales en lo que quieres saber. Así de que no se pongan a filosofar aquello que no les preguntan. Si les hacen una pregunta en determinada característica, ríjanse solamente a lo que les pregunta. No supongan. Las preguntas del ENAM es, lo que me preguntan es solamente eso. Fuera de lo que está de esa pregunta, ya es conocimiento de ustedes como médicos, ¿no? Pero para motivos de marcar en el examen y tener el mejor puntaje posible, la mejor nota posible, consideren a su paciente, consideren a su estudio restringido a solamente las opciones que le dan en la pregunta que les hace. ¿Ok? ¿Listo? ¿Quedó claro, Ricardo? Eso es respecto a la pregunta 1. Respecto a la pregunta 2, también ya hicimos la explicación. Esta parte de acá es sencilla, es simplemente aprenderse bien el tema del modelo de Lebel y Clark y marcar la clave. ¿Cuál es la clave aquí?
periodo de infectividad. Eso no se encuentra dentro de las opciones presentes en el modelo de Lebel y Clark. Siguiente pregunta. ¿Ok? Aquí ya estamos con las preguntas de cálculo, que a veces uno como que, se pone nervioso, ¿no? Pero tal como conversamos en una clase pasada, en una disección pasada, en estas preguntas de epidemia y estadística, vayan de frente y vean qué es lo que les están preguntando. Acá que están preguntando, ¿cuál es la razón? Allá nos están preguntando una medida de resumen. Por ejemplo, si yo digo, a ver, por ejemplo, yo entro acá al chat. Y veo acá los nombres, ¿no? Javier, a ver, ¿cuántas personas son? Somos 18 personas. A ver, voy a contabilizar cuántos hombres hay aquí. A ver, Willy, Oscar, Ricardo. Hans, Jarvis, Jim, Jesús, ahí vamos 7. Juan 8. Ricardo 9. Rodrigo 10. Ya. Y somos 18 personas. Entonces, si yo quisiera explicar la razón hombre-mujeres, yo tendría que especificar que hay 10 hombres y 8 mujeres. ¿Listo? Esta es la razón. ¿Ok? 10 hombres y 8 mujeres. Bien, y esto de acá ustedes ya le pueden hacer una respectiva división, ¿no? Según también cómo les pregunten. Generalmente, las razones se expresan de esta forma, ¿no? Pero aquí en la respuesta se darán cuenta de que les han presentado la división. Entonces, ok, entonces me están pidiendo una razón, ¿bien? Por lo tanto, yo ya tengo en mi mente qué es una razón. Y acá me las expresan en decimales. Por lo tanto, entonces ya uno ya saca conclusiones de que les están dando a notar la razón de la división de dicha razón. Entonces acá dice, en una población de 2.100 habitantes, se diagnosticó 1.000 pacientes con diabetes. ¿Cuál es la razón entre la población con diabetes y la población no diabética? Entonces, hacemos lo siguiente. Me preguntan esto, ¿cuál es la razón entre la población con diabetes y la población sin diabetes? ¿Ok? Eso es lo que... una forma, digamos, sencilla para que se entienda, ¿no? Entonces, simplemente reemplazan ya. Población con diabetes. En una población de 2.100 habitantes se diagnosticó 100 pacientes con diabetes. Ya, pues entonces, población con diabetes, acá ponen 100. Y población no diabética, si la población con diabetes es 100, la población sin diabetes vendría a ser la población total menos la población con diabetes, ¿no? ¿Cuál es la población total? La población total son 21.000 habitantes. La población total es 21.000 habitantes. Entonces, a esos 21.000 habitantes, ustedes le van a restar la población con diabetes, que es exactamente igual al numerador. ¿Listo? Recuerden lo siguiente. Cuando uno habla de razón, el numerador y el denominador son grupos independientes. ¿Ok? Cuando uno hace la evaluación del cálculo de una razón, el denominador y el denominador son grupos totalmente independientes. Estos grupos que son independientes, es por eso de que yo tengo que hacer la resta. ¿Listo? Es por eso que se tiene que hacer la resta acá, la población total menos la población con diabetes. Entonces la población total es 21.000 menos 1.000, ¿cuánto sale? 20.000. Entonces, sencillo, ¿no? Se vuelan los ceros, ¿no? Y les queda 1 entre 20. ¿Y cuánto es 1 entre 20?
0.05. Y esa es la clave que tienen que marcar. ¿Listo? Así de que, ojo, no se pongan nerviosos con este tipo de preguntas, de cálculos, ¿no? Quédense tranquilos y hagan este proceso, ¿no? Tal como yo he hecho aquí. Y les sale sencillo, les va a salir rápido. Así de que no se hagan problemas. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina? Aquí esta pregunta sí tiene un poquito su level, ¿ah? ¿Cómo se denomina a la tabla, gráfica, fórmula u otro sistema utilizado para especificar todos los valores posibles de una variable aleatoria discreta junto a sus probabilidades? A ver, quiero saber en el chat, a ver chicos, doctores, quiero saber qué marcarían aquí. A ver, utilicen el chat, ¿qué opciones ponen? Aprovechen ahora en equivocarse porque en el ENAM no se deben equivocar en esta pregunta. Quiero leer en el chat, ¿qué marcarían aquí? ¿Qué marcarían aquí? A ver, léanlo con tranquilidad y díganme qué opción marcarían. Pongan en el chat, por favor, vayan participando. Acá uno de sus compañeros ha dado la opción de distribución de probabilidades. Otra opción que tengan en mente, que tengan como posible respuesta. Ya, están dando la opción de distribución de sistemas y parámetros binomiales. Ya, ok, entonces, aquí sí tenemos que ir un poquito más allá para poder realizar la explicación de esta opción, ¿ok? Si yo les pregunto en general, si me dicen, ¿por qué es una distribución binomial? ¿Sabrían cómo responder por qué es una distribución binomial? Para el que marcó distribución de sistemas, sabría responder por qué es una distribución de sistemas. Para los que marcaron distribución de probabilidad, sabrían responder qué es una distribución de, o sea, por qué es una distribución de probabilidades. Entonces, vamos a hacer la siguiente explicación para entender esta pregunta. Acá te están diciendo cómo se denomina. ¿A qué se denomina? A ver, ¿cómo se denomina a la tabla? Ya, entonces, ustedes piensan de la siguiente forma. Uy, ¿qué pasó? Pero, lápiz, ya está, listo. ¿Cómo se denomina a la tabla? Bueno, ustedes saben de que una tabla, ustedes tienen su sector de variables, ¿no? Su sector de variables y su sector de columnas, ¿no? Ustedes tienen esto. Este podría ser una tabla. Un gráfico. Un gráfico podría ser un gráfico de barras, ¿no? Pueden tener su gráfico de barras así. Fórmula. Allá, entonces, no sé, si ustedes quieren sacar el promedio, ¿no? Si ustedes quieren sacar el promedio, ¿no? Entonces, el promedio tiene una fórmula determinada, ¿ok? U otro sistema utilizado. ¿A qué se refieren con otro sistema utilizado? Pueden hacer cualquier gráfico que deseen, ¿no? Pueden hacer conjuntos, ¿no? Un grupo de conjuntos. Cualquier otro sistema, ¿ok? Para especificar ¿qué? ¿Qué se quiere especificar en estos gráficos? ¿Qué se quiere especificar? Todos los valores posibles de una variable aleatoria discreta. Entonces, analicemos esta parte de aquí. ¿Quién es una variable aleatoria discreta? ¿Quién es una variable aleatoria discreta?
¿Ok? Una variable aleatoria, una variable discreta es una variable que no tiene decimales. Por ejemplo, ustedes pueden decir el lanzamiento de un dado, ¿no? El lanzamiento de un dado puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Pero cuando lanzas un dado, ¿tú sabes qué número va? ¿Ustedes saben qué número va a caer? No sabemos. Puede caer entre el 1 y el 6. Por lo tanto, el lanzar un dado es un evento, ¿no? Y el número obtenido luego de lanzar el dado es la variable. ¿Listo? Entonces, número obtenido luego del lanzamiento de un dado. El número obtenido es una variable aleatoria porque no sabes cuál de los 6 números va a caer. Y es discreta porque es un número que no tiene decimales. Entonces, ustedes pueden optar por salir, o sea, les puede salir 1, les puede salir 2, les puede salir 3, les puede salir 4, les puede salir 5 y les puede salir 6. Y si a ese número ustedes le calculan la probabilidad, están juntando, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 1? ¿Qué me responden? A ver, chicos, vean en el chat. Si yo les pregunto, ¿qué probabilidad hay de que cuando lancen un dado me salga el valor de 1? ¿Qué me dan como respuesta? ¿Cuál es la probabilidad de que lanzando el dado me dé 1? ¿Mm? En el chat, nuevamente, por favor, chicos. Si yo les digo, si ustedes lanzan un dedo, ¿cuál es la probabilidad que salga 1? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad que salga 5? ¿Cuál es la probabilidad ahora que salga 5? Se dan cuenta de que no importa qué número salga, la probabilidad para todos es igual, tal como estamos viendo en el chat. Todos dicen 1/6. Claro, ya dicen, pues si tenemos un número y tenemos 6 opciones, es 1 entre 6. Ok, listo. Entonces, ¿cómo se denomina si ustedes juntan, por ejemplo, tengo el número 1 y la probabilidad de que me salga 1 es 1/6? Y así sucesivamente, hasta el número 6, que su probabilidad sigue siendo 1/6. ¿Cómo se le denomina a la representación de todos los valores posibles de una variable discreta junto a sus determinadas probabilidades? A eso se le conoce distribución de probabilidades. Esa vendría a ser la clave. Ahora, profundicemos un poquito más para que ustedes también puedan entender el trasfondo de esto. Miren este de acá. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos acá un dado. Listo, tenemos acá un dado, ¿no? Y vamos a definir acá un evento. Evento, vamos a poner acá. Vamos acá a definir un evento. Al definir este evento, la descripción vendría a ser lanzar un dado. Ese es el evento. El evento es la acción, ¿ok? En probabilidades, en terminología estadística y de probabilidad, el evento es la acción que se realiza, ¿ok? Ese evento, en este caso, es el lanzamiento de un dado. La variable es el resultado que te da de ese dado, ¿no? El resultado aquí está. Resultado de lanzar un dado. Esa es la variable. Y ya les expliqué que la variable que va a salir es un valor entre 1 y 6. Aquí están los valores. Puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, puede salir 4, puede salir 5 o puede salir 6. ¿Cómo ustedes representan cualquiera de estos números?
Cualquiera de estos números se representa como X mayúscula. ¿Qué vendría a ser? Variable aleatoria discreta. Entonces, esa variable aleatoria discreta es el resultado que puede ser de 1 a 6. ¿Listo? Entonces, este resultado de 1 a 6 me puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo ya tengo el resultado ustedes ya lo especifican con X pequeño. Esa es la terminología. Valor de la variable aleatoria discreta. Y siendo la variable aleatoria discreta, el X mayúscula. Ahora hagamos las probabilidades de cada uno. Tal como me mencionaron ustedes, la probabilidad de que sea 1 es 1/6. La probabilidad de que sea 2 es 1/6. Y así hasta 6. Entonces, esto lo pueden representar como la función de X, la función de probabilidades. Esta representación entre los números, y su probabilidad, esta representación visual entre números y probabilidad se le conoce como distribución de probabilidad, que es la clave. Entonces, miren acá, abajo. La distribución de probabilidad, ¿cómo se puede representar? Como una tabla. En dicha tabla, ustedes expresan el valor de la variable y su probabilidad. ¿Cómo también lo pueden expresar? Como un gráfico. Ahí expresan, en el eje X, expresan el valor de la variable y en el eje Y expresan su probabilidad, que para todo es 1/6. Es por eso de que este gráfico de barras en todo cae 1/6. O lo pueden expresar como fórmula. Como ya conocemos la probabilidad, la fórmula vendría a ser f de x igual a 1/6. Entonces se dan cuenta que la distribución de probabilidades del resultado de lanzar un dado se puede expresar como una tabla, un gráfico, una fórmula o cualquier otra opción posible que amerite la situación. Entonces, ahí ustedes ya logran entender que, si les hacen la consulta, cómo se denomina a la tabla. Aquí está la tabla, al gráfico o a la fórmula u otro sistema utilizado para especificar todos los valores posibles de una variable discreta, todos sus valores del espacio muestral de la población, junto a las probabilidades de cada una de ellas. A eso se le conoce como distribución de probabilidad. Pero yo me imagino de que ustedes también pueden decir, uy, pero para eso yo tendría que saber bien la definición y tendría que también saber qué significa cada una de estas otras opciones. Pues bien, entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Tenemos que sacar, ustedes tienen que entender que es un parámetro binomial. Un parámetro binomial viene de una distribución que se le conoce como una distribución binomial. ¿Qué es una distribución binomial? Una distribución estadística en donde luego de realizar el cálculo, ustedes definen si ese proceso ha sido exitoso o ha sido un fracaso. Tratamiento que le dan a determinado paciente. ¿Listo? ¿Cuáles son las opciones que pueden tener con ese tratamiento? Yo puedo tener un éxito del tratamiento o puedo tener un fracaso del tratamiento. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve salud, enfermedad, estamos hablando de una distribución binomial. Y estadísticamente, así se representa una distribución binomial.
B de binomial, y se pone el N y el P. El N vendría a ser el número de personas que ustedes están investigando, y el P vendría a ser la probabilidad que ustedes podrían tener éxito. Por ejemplo, si están ustedes haciendo el tratamiento de algo en 500 pacientes. Entonces, aquí ustedes ponen 500, en el N ustedes ponen 500, y por teoría ustedes saben de que la probabilidad de éxito es un 70%, por ejemplo, 0.7. Entonces, para ustedes hacer el cálculo de una distribución binomial, ustedes necesitan dos parámetros. Necesitan el N a estudiar y el porcentaje de probabilidad de éxito. Esos dos características necesiten, y esas dos características se les conocen como parámetros. Por lo tanto, esta opción B te está dando a entender del N y el P, que son los parámetros de una distribución binomial, lo cual no tiene nada que ver con la distribución de probabilidades que te estaban preguntando. ¿Ok? Distribución continua. Nosotros hemos estudiado hace un rato que el dado es una variable aleatoria discreta. ¿Ok? Si yo quisiera dar la distribución de probabilidades de una variable continua, por ejemplo, una variable continua es el peso. Acá tenemos que una vaquita pesa 30 kilos, aquí tenemos que una vaquita pesa 1000 kilos, aquí tenemos que una otra vaquita pesa 243.62 y tantos kilos. Entonces, estos números son decimales. Por lo tanto, cuando los números son decimales, a eso se le conoce como variable continua, variable numérica continua. Y si yo quiero hacer la representación de las probabilidades que tiene cada una de estas opciones, el gráfico que tengo que hacer es una distribución continua de probabilidades. La clave es distribución de probabilidades, ¿no? Esa era la opción que habíamos obtenido, ¿no? Bien. Y después, ¿qué es distribución acumulada? ¿Se acuerdan esta tablita de acá? El dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos ahí 6 dados. No, a nosotros, la clave, la opción es distribución de probabilidades, porque cada dado tiene un sexto de probabilidad de obtener cada uno de sus resultados, cada resultado de cada dado. Pero distribución acumulada quiere decir de que ustedes van a sumar todo lo anterior a dicho número. O sea, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor 3 cuando lanzan un dado? La probabilidad es un sexto. Pero si les preguntan cuál es la probabilidad acumulada, ustedes tienen que sumar la probabilidad de obtener 3, la probabilidad de obtener 2, la probabilidad de obtener 1. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que la distribución acumulada es la suma de todas las probabilidades, incluyendo la probabilidad querida calcular. Por lo tanto, ustedes calculan un sexto más un sexto más un sexto, y la probabilidad acumulada de obtener 3 o menos de 3 es 0.5. La probabilidad de obtener 3 es 1.6. ¿Listo? Esa vendría a ser la parte de explicación de por qué es una distribución de probabilidades, esta pregunta que nosotros estábamos disecando. ¿Ok? Entonces, hemos disecado estas terminologías. Acá les han puesto incluso un término que ni siquiera va, o sea, distribución de sistemas. Se han inventado esa clave, no tiene nada que ver, ¿no? Parámetros binomiales ya les expliqué, tiene que ver con distribución de probabilidad. Distribución continua tiene que ver con variables continuas, y acá te explican que es una variable discreta, no tiene nada que ver. Distribución acumulada, aquí te hablan todos los valores posibles de una variable, no te dicen la sumatoria de sus valores, por lo tanto no es acumulada. Entonces la única opción que queda por marcar es la distribución de probabilidades. Bien. Siguiente pregunta, ya estamos por terminar. Miren acá, ¿qué te están preguntando? El valor de 10.5, ¿qué se considera? Entonces tenemos que leer acá la situación. En el último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática,
muestra que una región del país, acá estamos suponiendo de que esa región del país es Cusco. Miren, aquí he puesto el mapita para que ustedes entiendan aquí. Esta región del país, el 10.5 de los residentes tiene más de 60 años. Muy bien. Entonces, miren acá, aquí le he puesto, ¿no? Imaginemos acá que es Cusco, ¿no? Todo esto es Cusco, y el 10.5 de los residentes tiene más de 60 años. Entonces, aquí da a entender de que han contabilizado todos los residentes de Cusco. Todos los residentes de Cusco han contabilizado. Por lo tanto, el resultado de una población total se le conoce como parámetro. El resultado de una población total se le conoce como parámetro. ¿Qué hubiera pasado si a toda esta población de Cusco hubiera calculado un tamaño de muestra? Y la población de Cusco a estudiar sean solamente 5,000 personas. Ustedes también calculan cuántos residentes mayores de 60 años hay en este grupo de 5,000 personas y el resultado que les sale es 16.5. Se dan cuenta que no es igual al resultado poblacional. El resultado poblacional es producto de un censo. Acá mismo lo está diciendo. El resultado poblacional es producto de un censo. Los resultados poblacionales toman la definición de parámetro. Los resultados de una muestra toman la definición de estadístico. Eso tengan en claro. Todos nosotros, cuando realizamos una investigación, nosotros realizamos un cálculo de tamaño de muestra. Por lo tanto, el resultado que nos sale, promedio, mediana, desviación estándar, frecuencia, esos resultados que nos salen en nuestro trabajo de investigaciones, al haber utilizado nosotros muestras, esos resultados son estadísticos. Si ustedes hubieran hecho un estudio censal, se hubieran ido a toda una población y hubieran recolectado el dato de toda esa población, entonces el resultado de un todo se le conoce como parámetro. Por lo tanto, el valor 10.5 es un resultado. ¿Es un resultado de quién? De toda la población mayor de 60 años de Cusco. Entonces, el resultado vendría a ser el valor 10.5 que se considera. ¿Es un estadístico? No es un estadístico porque estadístico tiene que ver con estudios, resultados de la muestra. Un error estándar tampoco es. El error estándar no se expresa en porcentajes. ¿Este resultado es una población? No. Un resultado numérico nunca es una población. Acá la población vendrían a ser residentes de más de 60 años. Y la muestra no es una muestra porque está claro, el INEI te dicen de que es un censo. Por lo tanto, la única opción que queda es un parámetro. Bien, siguiente pregunta. En epidemiología, ¿cuáles son las fuentes de información primaria? A ver, chicos, ¿qué marcarían aquí? ¿Qué marcarían acá, doctores? ¿Qué opción darían acá? Lean a detenimiento la clave. Para los que no saben qué es GIS, el GIS es un registro en donde ustedes anotan cada atención que ustedes tienen, lo tienen que registrar en el registro del MINSA, que se llama GIS. ¿Ok? Entonces, ¿qué opción marcarían aquí? Para ello, vamos a ver bien, están diciendo la clave E, y esa es la clave correcta. ¿Qué es información primaria? Información primaria, ¿ya? Es la fuente que ustedes mismos van a recolectar en el campo. Si ustedes recolectan historias clínicas, eso no es información primaria, porque el interno y el residente ya llenaron la historia clínica. Si ustedes recolectan registros del GIS, registros del MINSA, de atención del MINSA, eso no son fuentes de información primaria, porque el médico serumista o el médico asistencial
o el técnico que trabaja en un hospital grande, él ya hizo el registro de esa información, no ustedes. Sin embargo, si ustedes se van a la cancha y ustedes encuestan, ustedes mismos hacen la encuesta. Si ustedes van a la cancha, observan qué es lo que están sucediendo y toman apuntes. Si ustedes se van a la cancha, forman grupos focales y recolectan datos, ustedes mismos están recolectando el dato. Cuando ustedes recolectan el dato, ese dato que están recolectando, ese conjunto de datos, se le conoce como fuente de información primaria. Cuando ustedes mismos recolectan el dato, se llama fuente de información primaria. En registros, alguien más ya lo registró, pues, ¿no? En reportes de necropsia, eso ya lo hizo el médico legista, ¿no? No ustedes. En historias clínicas, eso ya lo hizo el interno de medicina, o eso ya lo hizo el médico asistencial. Hay tantas personas que llenan la historia clínica. Registros GIS, eso ya lo hizo el serumista, eso ya lo hizo el asistencial o el técnico. Registros GIS, igualmente. Por lo tanto, la clave es la E. Y acá nos damos cuenta. ¿Cuáles son fuentes de información primaria? La fuente de información primaria es la experiencia, la observación, el análisis, la investigación por uno mismo. Las fuentes de información secundaria, páginas web, informes, publicaciones, documentos. Se dan cuenta en que las de secundaria ya alguien lo hizo por ustedes. Por lo tanto, ese alguien que ya lo hizo por ustedes, lo único que queda es confiar en esos datos. Un sesgo, por ejemplo, de las fuentes secundarias es el registro. O sea, aquí tú tienes que fiarte de que el registro haya sido hecho de forma correcta, ¿no? Pero ¿qué sucede de interno de medicina, 1 de enero del 2021? Bueno, 2022, 1 de enero del 2022, en donde recién está aprendiendo a rotar. Y obviamente, yo también soy interno, y obviamente 1 de enero del 2022, y el interno no sabe cómo hacer un GIS. Obviamente el GIS va a estar más registrado, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, obviamente yo no sabía cómo llenar un GIS. Mi primer GIS que llené fue en el Serum. Mis primeros GIS hasta las patas. Y luego ya tuve que aprender más o menos cómo llenar ese documento que a muchos les genera una cefalea de tipo tensional. Bueno, siguiente pregunta. Un puesto de salud tiene una población total de 1.200 habitantes, de los cuales 100 son menores de 1 año. Se les aplicó la vacuna pentavalente. Ya son niños, ¿no? Primera dosis, niños de 80 años. Segunda dosis, niños de 75. Y tercera dosis, 70 niños. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de protegidos? Ya aquí, tranquilos. Entonces, para sacar el porcentaje de algo, es esta división, ¿no? Cobertura de niños protegidos con la pentavalente entre el total de niños. ¿Cuál es la por 100? Porque es un porcentaje. ¿Cuál es la cobertura de niños protegidos con pentavalente? Tienen que tener las 3 dosis, ¿no? Por lo tanto, los que tienen las 3 dosis son 70 niños. Aquí está. Entre el total de niños, ¿cuántos niños son? Miren, 100 son los niños, ¿ah? En un puesto de salud, 1.200 habitantes, de los cuales 100 son menores de 1 año. Entonces, bueno, no hay otra opción. Yo pongo como denominador 100. Entonces, sencillo, pues, ¿no? Lo que van a hacer es, se va el 100, ¿no? Y al final queda 70. 70% vendría a ser la respuesta. Muy bien. Siguiente pregunta. En un centro de salud, en el año 2010 se efectuó una campaña de vacunación. ¿Qué me están pidiendo? Porcentaje de eficacia. Igual que el anterior. Vacunación contra polio. 200 niños menores de 1 año. De estos, 1.600 adquirieron la inmunidad. 200 no completaron la dosis necesaria y 200 restantes migraron de la jurisdicción. Bien, entonces, con tranquilidad ustedes, con tranquilidad, niños menores de 1 año que adquirieron la inmunidad porque están solicitando eficacia de la campaña. Entonces, para contabilizar una eficacia,
que en este caso aquí yo no le diría eficacia, yo le diría efectividad por términos epidemiológicos. Pero bueno, vamos a suponer que la terminología es correcta. Entonces, como numerador, ¿qué van a poner? Los niños que adquirieron la inmunidad, o sea, los que fueron vacunados. De estos de aquí, 1.600 adquirieron la inmunidad. Entonces, estos 1.600 lo ponen acá como numerador. ¿Listo? Y de eso, hubieron otro grupo de 200 que no completaron la dosis. Aquí están los 200. Aquí para modificar esto de acá. Aquí están los 200. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer la multiplicación. Y aquí, 100. Entonces, se bajan los ceros y al final hacen su respectiva división y eso les sale su 80%. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, es sencillo. Lo único que tienen que hacer es leer a detenimiento la clave. Luego de que leen a detenimiento la clave, ustedes les va a ser sencillo realizar este cálculo de procedimientos. Siguiente opción. Un investigador desea introducir un nuevo análisis para el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obteniendo una proporción de resultados positivos del 85%. Tengamos ahorita en cuenta lo siguiente. Acá dice qué tipo de prueba uso. Yo cuando leí esta clave me mareó, porque es como que, ¿qué me están preguntando? Tuve que entender lo que me están preguntando viendo las opciones que tengo de respuesta. ¿Qué me están diciendo acá? ¿Qué es BPP? Valor predictivo positivo. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo, riesgo relativo. Aquí me están preguntando de pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, la pregunta está mal hecha. Está mal hecha la pregunta del ENAM aquí. Pero son preguntas a las cuales ustedes se van a afrontar. Por lo tanto, ustedes tienen que también saber cómo van a tratar de solucionar este problema respecto a estas preguntas. Entonces, acá no me queda más que suponer que me están preguntando por este resultado de acá. El resultado positivo, 85%. ¿Ok? ¿Qué tipo de prueba va a utilizar? Entonces, miren, acá dicen, un investigador desea utilizar un nuevo análisis para el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obteniendo una proporción de resultados positivos de 85%. Proporción de resultados positivos. ¿Qué es eso? Valor predictivo positivo. ¿Y por qué? Apréndanse bien esta tablita. Ustedes en su mente tienen que hacer este cuadrito, en donde en la vertical van a poner a los enfermos y en la horizontal van a poner a los sanos, ¿ok? En la vertical van a poner a los enfermos y en la horizontal van a poner a los, perdón, en la vertical van a poner a la prueba gol estándar y en la horizontal van a poner a la prueba que ustedes quieren probar. De la siguiente forma, entonces ustedes tienen dos opciones, ¿no? Puede ser que la prueba les salga positivo o puede ser que la prueba les salga negativo. Y en el gol estándar también puede ser que la prueba te salga positivo o que la prueba te salga negativo, ¿no? Entonces, si el paciente está enfermo y a la vez la prueba le salió positivo, ese es un verdadero positivo. Si la prueba le salió negativo, perdón, si el paciente está sano, pero la prueba le salió positivo, a eso se le conoce como un falso positivo. Si el paciente está enfermo, o sea, la prueba le sale, en el gol estándar le sale positivo, pero la prueba que ustedes están elaborando le sale negativo, a eso se le conoce como un falso negativo. Y si el paciente se encuentra sano, o sea, que en su gol estándar le salió negativo, y en la prueba que ustedes están elaborando también le sale negativo, a eso se le conoce como verdadero negativo.
Muy bien, entonces, esto de acá y esto de acá son las celdas de no error. Ahora miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Valor predictivo positivo. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es esta celda de aquí, voy a marcarlo con otro color, es esta celda de aquí entre la sumatoria de esto más esto. Entonces, como numerador van a poner los verdaderos positivos y como denominador van a hacer la suma de esto más esto. Eso vendría a ser verdadero positivo más falso positivo. Ese es el valor predictivo positivo. Por lo tanto, miren, una proporción de resultados positivos al 85%. Cuando uno habla de la proporción de resultados positivos, está hablando del valor predictivo positivo. Porque ¿cuántos resultados positivos salió en la muestra? En tu muestra. Ese vendría a ser el BP, ¿no? Y de estos de acá, los que le tengo que sumar son los positivos totales. De esa forma, el resultado vendría a ser valor predictivo positivo. Y la última pregunta, porque a veces se confunden el término de sensibilidad y especificidad con error tipo 1, error tipo 2. Por ejemplo, acá dice, en un contraste de hipótesis estadístico, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, ¿cuál sería la respuesta correcta? Miremos esto de aquí. Nos piden evaluar un contraste de hipótesis y nos pueden evaluar si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara. La clave es error tipo B. ¿De qué forma lo sacamos? Miren. Si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, entonces miren acá. Imaginen que ustedes se encuentren realizando un ensayo clínico y por otro lado, en la realidad, ustedes están obteniendo, voy a poner acá puntero láser, el resultado real que tiene esa prueba estadística. Entonces, si ustedes realizan un ensayo clínico, ustedes pueden rechazar si hubo una diferencia, o sea, pueden decir, solamente vean ahorita lo de verde. Ustedes tienen un ensayo clínico y ustedes dan como resultado que sí hubo diferencias o que no hubo diferencias. Y en la realidad puede ser de que no haya diferencias y que sí haya diferencias aquí. Entonces, ¿qué te están preguntando acá? Miren, si la hipótesis nula fuera cierta y se rechazara, ¿en qué lugar la hipótesis nula es cierta? ¿Ok? ¿En qué lugar la hipótesis nula es cierta? ¿Cómo lo entiendo esto de acá? Síganme este... Opciones de puntero. Miren. Te dicen de que en el mundo real la hipótesis nula es cierta. ¿Ok? Entonces miren acá abajo. En el mundo real, esta hipótesis nula es cierta. Acá tenemos hipótesis nula. En el mundo real, nuestra hipótesis nula es cierta, o sea, estamos aquí. En el mundo real, nuestra hipótesis nula es cierta, es verdadera. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Y si se rechaza, en nuestro estudio, rechazamos esta hipótesis nula. Entonces, sencillo, si se rechaza la hipótesis nula, siendo esta cierta, a eso se le conoce como error tipo 1. Y esto vendría a ser el alfa. Aquí se me ha corrido el tema de la marcación. La respuesta vendría a ser esto de aquí es arribita, ¿ya? La respuesta vendría a ser error tipo 1 o error alfa vendría a ser la respuesta correcta. Entonces, estos grafiquitos de acá, miren, se dan cuenta que hay dos tablas. Una tabla que te permite evaluar
si la hipótesis, la evaluación de hipótesis, y otra tabla que te permite evaluar si una prueba estadística, prueba diagnóstica es sensible, específica, etc. Entonces, esta tabla de pruebas diagnósticas y esta tabla de contraste de hipótesis es básico que lo tengan bien en claro para que puedan marcar de forma directa cualquiera de las claves que les hagan o preguntas que les hagan respecto a estos temas. Muy bien, eso es todo lo referente a la parte de epidemiología y estadística. Agradezco también el momento, el tiempo también de ustedes por estar presente hoy domingo en la mañana, y les cedo, claro, también la palabra al doctor Oscar de la Peña para que haga la respectiva comunicación a las clases que van a continuar desde el recurso de hoy día domingo. ¿Listo? Muchas gracias.